Hola, buenas tardes. Nosotros somos del grupo 2 de la carrera de Ingeniería Civil. Nos tocó hablar sobre los levantamientos topográficos. Para ello, pues primero es esencial que determinemos y conozcamos el concepto de lo que es la topografía. La topografía es la ciencia que nos ayuda a medir, a delimitar y a conocer las colindancias que tienen los terrenos. Dentro de la topografía entra lo que es la agrimensura, la planimetría, fotogrametría, que son diferentes modos de ayudarnos a medir. También podemos encontrar lo que son diferentes tipos de levantamientos topográficos. Los levantamientos topográficos los podemos definir como las mediciones que se hacen a los terrenos que vamos a utilizar de acuerdo al tipo de construcción que se va a realizar. El levantamiento topográfico nos permite conocer la latitud, la pendiente, ubicación de edificaciones, si es que las hay ya en el terreno, las características que presenta el terreno, así como carreteras, ríos o colindancias que nos puedan servir para ubicarnos. Dentro de la ingeniería civil, un levantamiento topográfico es muy esencial, ya que nos permite conocer las características que tiene un terreno que vamos a utilizar. Dentro de los levantamientos topográficos nos podemos auxiliar de las técnicas de medición como son la altimetría, la agrimensura y la planimetría. La planimetría puede entenderse como una parte de la topografía que se encarga de estudiar los métodos que se emplean para poder representar una escala y los detalles de un terreno en una superficie plana. Lo que ésta hace es prescindir de la altura y el relieve para poder hacer una representación en dirección horizontal. Para esto se utilizan diversas herramientas que nos ayudan a obtener diferentes datos como lo son la distancia, ángulos internos, el rumbo, la dirección, para de esta forma poder crear una poligonal de manera exacta. Altimetría. La altimetría es aquella parte de la topografía que contempla actividades que buscan definir la diferencia del nivel que existe entre un punto en el espacio y un plano de referencia altimétrica. Los planos de referencia en el caso de la altimetría normalmente se basan en la altura sobre el nivel del mar, pero también podría tomarse como referencia la superficie del elipsoide, o en su defecto podría definirse una superficie de referencia arbitraria según el criterio del profesional. Método para la determinación de datos de un levantamiento topográfico altimétrico. Entre los métodos se encuentra el método de distancias verticales con cinta métrica, el cual consiste en la realización de medición de distancias verticales de manera directa, siguiendo la línea de un vector de la fuerza de gravedad, con el uso de cinta métrica o algún equipo electrónico para medición de las distancias. La nivelación barométrica. El método de nivelación barométrica requiere el uso de un barómetro, el cual permite medir la presión atmosférica de un punto donde nos ubiquemos. Este punto permite determinar la elevación sobre el nivel del mar de manera aproximada y poco precisa. Esa es la razón por la cual se ha dejado de usar a gran medida este tipo de método para determinar las elevaciones. Nivelación trigonométrica. La nivelación trigonométrica busca determinar las diferencias de elevación entre dos puntos a partir de la aplicación de fórmulas trigonométricas. Esto se logra al generar un triángulo rectángulo entre dos puntos donde la distancia inclinada es la hipotenusa del triángulo y el ángulo horizontal, la adyacente, es la adyacente de la hipotenusa. Esto permite realizar un cálculo de la altura vertical, que corresponde al cateto opuesto del ángulo horizontal. En este tipo de nivelación se debe considerar la altura del instrumento y la altura del prisma o mira, según el equipo para topografía que se esté utilizando. A continuación, vamos a detallar los tipos de levantamiento topográficos que se hacen según el uso del terreno que se le va a dar. Entre ellos podemos encontrar el tipo de levantamiento urbano, de construcción, minero, subterráneo, batimétrico, forestal y catastral.
El tipo de levantamiento urbano es un tipo de levantamiento que se realiza, como su nombre lo dice, en las zonas urbanas, básicamente para medir y representar la forma y las características de la superficie terrestre. Estos levantamientos se utilizan para la planificación urbana, la construcción de edificios y la instalación de la infraestructura. También tenemos lo que es un levantamiento topográfico de construcción. Este levantamiento se realiza antes de iniciar cualquier tipo de construcción. En este tipo de levantamiento podemos conocer exactamente las medidas del terreno, la ubicación exacta de las edificaciones, si es que las hay, las pendientes y alturas del terreno y otros elementos necesarios para poder empezar a construir. Este tipo de levantamiento garantiza que no haya errores durante la construcción y nos garantiza la seguridad de la estructura. Este tipo de levantamiento, como su nombre lo indica, tiene que ver con lo que es la minería, pues con él se hace la medición de un terreno y mediante diversas técnicas e instrumentos se puede determinar la ubicación exacta de los yacimientos, así como la profundidad de las capas de los minerales y otros factores que hacen posible la extracción. En este tipo de levantamiento se utilizan diversas técnicas para la planificación y poder llevar a cabo obras subterráneas, como lo son las minas, los túneles, alcantarillas, entre otros. En este levantamiento se miden las características del terreno por debajo de la superficie y se utilizan técnicas para determinar exactamente los elementos subterráneos. En este levantamiento se utilizan la medición de los cuerpos de agua como lo son los ríos, lagos y mares, en el cual se mide la profundidad, la forma y el curso del agua. La información recolectada es importante como para lo que es la navegación, la pesca, entre otras cosas como lo son la construcción de los puentes. Levantamientos topográficos forestales. Los levantamientos topográficos forestales se realizan en zonas boscosas para obtener información precisa sobre la ubicación de los árboles, así como la densidad y la altura de los bosques, entre otros aspectos importantes para la gestión forestal. La información obtenida de los levantamientos topográficos forestales se utiliza para planificar la explotación forestal y para prevenir y controlar los incendios. Levantamientos topográficos catastrales. Los levantamientos topográficos catastrales se utilizan para delimitar propiedades y para establecer los límites y ubicaciones exactas de los terrenos. La información obtenida de los levantamientos topográficos catastrales se utiliza para el registro y la gestión de los bienes inmuebles.
Material o equipo necesario para realizar un levantamiento topográfico. Entre el material que necesitamos para llevar a cabo un levantamiento topográfico se encuentra la estación total, la cual es utilizada para medir ángulos y hacer cálculos de coordenadas mediante tecnología electrónica. El teodolito, que mide estructuras verticales y determina ángulos de inclinación en las diversas superficies. Los niveles, que realizan la medicina de desnivel entre puntos de distintas alturas. Las estacas, que en la topografía se utiliza para definir puntos espaciales. Los piquetes, que son utilizados para marcar medidas de la tierra. El escáner láser, que se utiliza para realizar un escaneo 3D de las líneas paralelas unidireccionales. Y el GPS, que ayuda a la medición tridimensional gracias a la utilización de satélites ubicados en el espacio. En conclusión, podemos decir que los levantamientos topográficos tienen diferentes aplicaciones específicas en los diferentes campos, desde la planificación urbana hasta la gestión de los recursos naturales. Es muy importante que cuando se vaya a realizar un levantamiento elijamos el más adecuado para que así podamos tener la función requerida específica y las medidas de precisión. La tecnología moderna nos ha permitido que a través de los aparatos que ocupamos para hacer nuestros levantamientos topográficos nos ayuden, sean más precisas y más eficientes en la medición y en la representación de la superficie terrestre. El levantamiento topográfico es una herramienta muy importante dentro de la ingeniería civil y la planificación del territorio. Por nuestra parte sería todo. Espero que no les haya surgido alguna duda y en dado caso de que así sea, pues esperemos que podamos tomar o retomar el tema en la clase para poder aclarar sus dudas. Gracias.